Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Agradezco también al Instituto. Vamos a apagarlo así. Así sopla mucho, pero no importa. El tema que nos trata, nosotros vamos a abordar ahora, es formas de negociación. Podría parecer un poco contradictorio que en el día de la fecha, como vemos cuál es la realidad, estemos discutiendo formas de negociación. Pero el caso es que existe en las negociaciones algo que es un elemento que es común, y es que las partes, ambas, tienen distintos grados de poder y cada una de ellas necesitan de la otra. De esta forma es inevitable que se tenga que producir una negociación. Nosotros en este momento estamos viviendo una situación difícil en lo que hace a las negociaciones colectivas de trabajo. Por eso, yo lo que quiero es, a ver si podemos acomodar ahí, yo lo que quiero es señalarles que hemos hecho haciendo un pequeño raconto histórico desde lo que es el proceso de dignificación obrera que se produce con Perón y Eva allá por la primera mitad de la década del 40 del siglo pasado, hasta el proceso de captación de la posibilidad que el individuo tiene de discernir a partir de diciembre del 2015. Nosotros tenemos toda una serie de imágenes que se nos pueden venir a la cabeza. Yo particularmente quise, volcarlas aquí con el bombardeo de Plaza de Mayo, luego la proscripción del peronismo, las persecuciones, el exilio, la cárcel. Luego tenemos nuevos gobiernos de facto, con Onganía, Lanusse. Posteriormente tuvimos procesos que nos llevaron el retorno del general, la muerte de él, el golpe cívico-militar eclesiástico del 76, donde se prohíbe la actividad sindical. Hay 30.000 desaparecidos, tenemos también destrucción de la industria nacional, cosa que se está produciendo nuevamente ahora y se produjo en el medio también. Luego de eso tenemos un retorno a la democracia, pero con Alfonsín, si bien en el 88 se recupera la actividad sindical, el balance de fuerza ya se había desequilibrado y estaba a favor del capital en lugar del trabajador. Seguimos avanzando, tenemos Méndez al cuadrado, las relaciones carnales. Posteriormente tenemos el caso de el desastre de la Rúa, la crisis del 2001, con los cartoneros, con los desempleos, y luego en el 2003 asumen esto. Posteriormente, años más tarde, asume Cristina, y ahí empezamos a notar que el mecanismo de negociaciones colectivas empieza a fluidificarse. Nosotros empezamos a sentir que podíamos levantar la cabeza, sentíamos orgullo, nos sentíamos que había un futuro, pero ese futuro, yo puse ahí dos términos de psicología que son déjà vu y jamais vu, o sea, ya lo vi y no lo vi. Exactamente es lo que le pasó a gran parte de la sociedad argentina, y eso se produce a partir de diciembre del 2015, cuando nosotros tenemos nuevamente un brote de fiebre amarilla, pero de otras características de las que habíamos tenido anteriormente. Este brote era mucho más destructivo. Este brote captaba la mente del individuo y además le quitaba la posibilidad de poder reaccionar, le bloqueaba los mecanismos naturales que tiene el individuo para conocer cuando hay condiciones de riesgo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Esto es lo que pasa. Nosotros nos encontramos hoy
con que la situación, esto es un robo que le hice al Roto, que es un humorista español, que para los que no pueden leer arriba dice, para los que están atrás seguramente no leen: mira, déjate de sindicatos e intermediarios y pactemos tú y yo libremente tus condiciones laborales. Y el chiquitito que está abajo le dice: sí señor, ese es el trabajador ideal, ese es el trabajador que están buscando a través de la flexibilización laboral. Me han dicho que tengo que ser rápido, así que cuando yo les hable de lo que tiene que ver con la voz y demás, tiene que ver con eso. Vamos a entrar directamente entonces en tema. Acá podemos ver métodos de resolución de conflictos, porque el tema es así: nosotros negociamos porque existe un problema y el problema genera un conflicto. En el caso laboral hay dos tipos de problemas. Podemos tener problemas de naturaleza económica, reglamentarias, o problemas de naturaleza laboral, como puede ser, por ejemplo, turnos mal asignados, en el caso de económicas, acuerdos en ajustes salariales y demás. En el caso de nosotros vamos a exclusivamente manejarnos con lo que es negociación. Vamos a dejar todo el escalamiento que se puede producir del proceso de negociación, que puede ser el tema de la mediación, la conciliación, el arbitraje y la instancia judicial. Existen dos formas de negociación: la colaborativa y la integradora, la competitiva y la colaborativa o integradora. En el caso de la competitiva, es un tipo de negociación en donde una de las partes busca de todas formas lograr que la otra ceda, abandone o directamente deje las cosas sin. En cambio, cuando nosotros encontramos las negociaciones colaborativas, la negociación colaborativa, este tipo de negociación es la que le permite buscar alternativas a las partes, la que permite interpretar cuál es el problema del otro, pero esto no unilateralmente, sino que ambas partes están buscando una negociación colaborativa. Ya vamos a entrar en detalle de cómo es el mecanismo de esto. Justamente, el tema del proceso negociador se desarrolla en varias fases, todas importantes, las estoy señalando acá. Hay una fase de naturaleza previa que tiene que ver con la búsqueda de toda la información que tenemos respecto al problema que queremos resolver, el que nos ha generado el conflicto. Esto se produce previamente a lo que es la preparación en sí misma. La preparación de una negociación está dada desde la elección de los negociadores, que no necesariamente es uno y dos, es un equipo. Hay quien está al frente, sentado en la mesa, discutiendo, y hay quien está detrás del negociador líder, digamos, del jefe de equipo, analizando a los otros negociadores, a los negociadores de la otra parte, cómo se están comportando. Hay negociaciones que se desarrollan en forma paralela por fuera de la mesa de negociación, muchas veces logrando acuerdos que luego se llevan a la mesa de negociación. Pero todo esto tiene que ver con el ordenamiento que nosotros vamos a seguir. La fase de apertura es, obviamente, cuando nos sentamos naturalmente en la mesa de negociación. Luego tenemos una fase de desarrollo y una fase de cierre. Pero también hay una fase post-cierre que tiene que ver con el seguimiento del cumplimiento de las actas que se han logrado en el cierre. Y en el cierre, la importancia del mismo está en no relajarse. Muchas veces se acuerda una temática sobre un conflicto y posteriormente se sientan en el acta y no revisan. Yo recuerdo, no en una mesa de negociación laboral, pero sí en otro tipo de negociación, el haber cambiado del acta a lo que se había discutido un "y" por un "y".
Imaginen la diferencia. Hay distintas estrategias de negociación dentro de el estilo colaborativo, particularmente 5 estilos de negociación. Y estos están referidos en relación al interés que nosotros tengamos, y los otros también, por supuesto, en nuestra relación con el otro negociador o con el resultado. Lo que vemos aquí tiene que ver con la relación y aquí con los objetivos o el resultado. En función de eso nosotros vamos a tener 4 que son ganar-ganar, ganar-ganar, en donde está la sumatoria de los objetivos. O sea, mantenemos la relación y mantenemos el objetivo. Y por el contrario, en la otra punta, cerca del 0, tenemos perder-perder, donde no nos interesa realmente, y al otro tampoco, el resultado de esa negociación. En el sentido opuesto tenemos la adaptación, donde perdemos para ganar, o sea, le otorgamos al otro. Es peligrosa esta porque por ahí se puede transformar el otro negociador en pensar que nosotros estamos cediendo y transformarse una negociación colaborativa en una competitiva y obtener todo. Y en la otra punta la de competencia, que es exactamente lo contrario. Y en el centro hemos puesto una C, que es el quinto estilo de las estrategias de negociación, que es el compromiso. O sea, está equilibrado para las dos partes, tanto la asertividad como la actitud colaborativa. Vamos a hablar un poquitito del método de Harvard, que es uno de los métodos más conocidos de negociación, que considera 7 elementos básicos y está sustentado, que después veremos, sobre 4 pilares, y los vamos a desarrollar. Estos 7 elementos se busca utilizarlos en cada una de las fases de la negociación según sea la conveniencia. Las alternativas, los intereses, las opciones, la relación, la comunicación y el compromiso, y por supuesto la legitimidad. Las alternativas es obvio que nosotros, antes de comenzar a negociar, nos interesa conocer cuáles son nuestras alternativas, pero también nos interesa saber cuáles podrían ser las alternativas de la otra parte. Los intereses, como decíamos antes, si estamos en una negociación colaborativa, vamos a buscar que los intereses contemplen los intereses de ambas partes. El compromiso. El compromiso es importante en el momento del cierre. La legitimidad tiene que ver con el sustento jurídico, por así decirlo, que podría tener el acuerdo que se va a lograr. Como señalábamos antes, me está fallando el puntero. Mantener la relación construida es lo que señalábamos antes en la gráfica respecto a la asertividad, y la comunicación es lo que estoy tratando yo de hacer ahora. Espero que sea satisfactorio, porque si evidentemente tenemos un problema de comunicación, no tengo claridad en el mensaje. Vamos a ir ahora a una de las alternativas que señala el método, que es la mejor alternativa de acuerdo negociado. Cuando estamos en esa fase de preparación de la negociación, nosotros vamos a analizar cuál es nuestro punto mínimo, o sea, dónde nos levantamos y realmente nos dan menos que eso, y cuál es nuestra expectativa máxima. A su vez analizamos lo mismo para nuestra contraparte, que es lo mismo que va a hacer la contraparte con nosotros, y eso lleva a este tipo de gráfico, donde podemos ver la posición más favorable y el punto de ruptura, lo mismo para el de abajo, y en esta zona de intercambio
es donde se produce el acuerdo, cuando hay acuerdo. Y esta zona que hemos marcado acá como área de acuerdo es la única zona que le interesa al que negocia en forma de impulso, o sea, la no colaborativa. Los 4 pilares a los que hacía mención recién tienen que ver con las personas, a los cuales después veremos por qué separar la persona de los problemas, los intereses, las opciones y los criterios. Separar la persona de los problemas, porque no solo la persona, nuestra persona del problema, sino la persona del otro. Analizar cuál es nuestra sensación respecto de ese problema que estamos analizando y cuál podría ser la del otro. Los intereses, defender intereses y no posiciones. Después vamos a desarrollar el punto, porque esto es fundamental. Está la posición, el interés y la necesidad. Hay toda una pirámide. Sobre la base de la necesidad surge el interés y por último la posición. Entonces, si discutimos posición, probablemente puede ser que no lleguemos a ningún acuerdo. En cambio, si analizamos cuál es el verdadero interés, tenemos muchas posibilidades de lograrlo. Vamos ahora entonces a las personas. En el caso de las personas hay 3 elementos fundamentales a considerar: la percepción, las emociones y la comunicación. En relación a la percepción, lo que uno percibe no es necesariamente lo que percibe el otro. Esto es básico, si no, cada quien, mujer o varón, vea cuando conversamos con nuestra pareja cómo se da el caso, ¿no? Acá tenemos, ¿alguno conoce esta imagen? Bueno, entonces no es necesario que lo explique. Esta imagen es una de estas imágenes que buscan mostrar que hay 2 maneras de... La anterior misma es del mismo estilo. O sea, hay quien ve un jarrón y hay quien ve 2 perfiles. En este caso también, el caso es, hay una joven, de espalda, se observa el cabello, la punta de la nariz, la oreja, el mentón, las pestañas y una gargantilla roja. En tanto que podemos también ver una anciana de perfil, el cabello, la mantilla, de ambas la oreja, la joven es el ojo de la anciana y la gargantilla, la boca y el mentón y la nariz. Lo que uno percibe no es igual a lo que percibe el otro. Respecto de las emociones, esto es básico. Las emociones son 6: alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa y repugnancia. La alegría, una emoción positiva, genera optimismo. La tristeza, todo lo contrario, genera pesimismo. El miedo es una emoción que prepara para la pelea. Empieza a haber un bombeo cardíaco importante, aunque no pueda necesariamente tener que ser un miedo real, ¿no? La ira es una de las emociones más interesantes. Realmente esto hay que tenerlo en cuenta por cuando uno está en una negociación. Muchas veces, después vamos a ver lo que es la comunicación de las distintas posiciones del yo, cómo puede la ira modificarse. La sorpresa, que es una emoción inmediata, realmente puede derivar posteriormente de la sorpresa en alegría, tristeza o miedo, y repugnancia, que es una emoción básica, que es también protectora, al igual que la ira, ¿no? Respecto de la comunicación, lo que se puede señalar es que es necesario escuchar atentamente, preguntar y despejar dudas. En el proceso de la comunicación, al menos es posible comunicar que no se quiere comunicar, pero en realidad no es posible no comunicar. Este es
Este es un esquema de lo que sería un proceso de comunicación. Existe un emisor, un receptor, hay un mensaje que se transmite a través de un canal, este puede ser oral, puede ser escrito, y hay un contexto. El contexto nos referimos a el ruido, por ejemplo. El ruido que puede derivar en un ámbito donde uno puede estar conversando. Y obviamente el código, lo dejé para el final porque el código es muy importante. Si ambas partes no manejan el mismo código, la comunicación no se produce. De los intereses, hablábamos de que había que diferenciar los intereses de las posiciones. Tenemos tres tipos de intereses: los intereses convergentes, los divergentes y los neutros. Los intereses convergentes son en realidad aquellos que van a dar lugar a, digamos, compromisos de tipo secundario. En cambio, los divergentes son los que podrían llevar a una posición de colaboración, encontrando alternativas para poder resolver el conflicto. Ahora, lo importante es que tengamos claro cuáles son nuestros intereses. Por eso es que decía antes, las posiciones son lo que quiero. Los intereses, que son el sustento de las posiciones, son por qué quiero lo que quiero. Si yo no sé por qué lo quiero, difícilmente pueda llegar a conseguirlo. ¿Algunos de ustedes conocen la historia de las hermanas que querían una naranja y era una sola la que había? Les cuento. Bueno, hay muchas versiones, pero el caso es así. Dos hermanas competían por una única naranja y para laudar, su abuela la partió al medio y le dio una mitad a cada una, y las dos quedaron insatisfechas porque en realidad una quería la cáscara para hacer una torta y la otra quería para hacer un jugo. Si hubieran sabido que lo que querían no era la naranja, sino que querían el jugo y la cáscara, podrían haber logrado un acuerdo. Los criterios de una negociación deben ser objetivos, para lo cual lo que se busca en esa fase de preparación es determinar cuáles son los criterios que se van a utilizar. Puede ser una investigación científica, puede ser un criterio de naturaleza jurídica, puede ser la tradición, se hace porque así se hizo siempre. En fin, debe existir un criterio y ambas partes deben de estar conscientes de ese criterio. Y llegamos a las opciones. Ya casi entendemos a qué se trata las opciones. Lo que se trata de las opciones es de generar una visión distinta del problema que se está discutiendo, para no tener esa idea de que tenemos que repartir la torta. No, a ver cómo podemos hacer para agrandar esa torta y de esa manera tener una mejor alternativa a ambas partes. Ahora vamos a hablar de quizás la parte más importante de los procesos de negociación, que tiene que ver con la comunicación. De hecho, un proceso de negociación se basa en la comunicación para... Perdón, acá sonamos, si no me dan un auxilio. Gracias. Decía, el proceso de la comunicación. Sonamos. Bueno, les decía que el proceso de la comunicación puede ser más adelante, ¿me sirve? Sí. Tenemos la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal puede ser oral o escrita, y la no verbal la vamos a desarrollar después. Comunicación verbal oral son de pronto las formas primarias de manifestar, como puede ser de pronto el llanto, la risa, la propia comunicación verbal. Tenemos algunos ejemplos: comunicación verbal escrita, jeroglíficos, rupestre. ¿Alguno me puede decir lo que está abajo a la derecha?
No leen graffiti. Muy bien, muy bien. Se puede, ¿eh? Con disculpas de la terminología. Acá tenemos otra imagen. Acá estos son logotipos, siglas, cifras, símbolos. Algunos podrán reconocer. ¿Qué pasa? Arriba a la derecha. Ah, Platense. Yo sabía que alguno iba a encontrar, ¿no? Tenemos aquí entonces ahora la comunicación no verbal. En la comunicación no verbal hay 5 sistemas: el paralenguaje, la kinesia, la proxemia, la diacrítica y la cronémica. Vamos a, como me pidieron que sea rápido, voy a seguir avanzando. El paralenguaje tiene que ver con esto. Yo estoy hablando rápido porque en definitiva me exigieron, pero también podría estar hablando rápido porque es mi estilo. Podría estar hablando bajito, podría estar hablando con un tono grave, un tono agudo. Todo eso tiene que ver con el lenguaje, no con las palabras. La proxemia es el uso del espacio que hago de mi persona. Puedo estar, en este momento tengo con la gente que está afuera lo que vendría a ser allá en el fondo el espacio social público. De ahí para acá venimos hasta el espacio social íntimo. La diacrítica es la forma en que nos reconocemos, o sea, el uso del vestuario, la joyería, los escudos corporativos, religiosos y demás, tienen que ver con la diacrítica. Esto nos puede servir para identificar el perfil de una persona. Con respecto a la cronémica, tiene que ver con el uso que hacemos del tiempo y que cada cultura es diferente. Tenemos de pronto, no sé, el tema de ahora está la puntualidad y el presentismo. Bueno, ese es un uso del tiempo. Pero bueno, cada cultura tiene un uso del tiempo distinto. Yo recuerdo que, por ejemplo, en Europa una vez me invitaron a una cena y el horario estaba el horario de comienzo y de final. Nosotros hoy acá invitamos un asado a casa y nos van a preguntar a qué hora vamos y vos venís cuando quieras. Son estilos. Y vamos a la kinesia. La kinesia se refiere a todo aquello que tiene que ver con las expresiones, ya sea faciales, la gestualidad, el movimiento del cuerpo. Yo no puedo moverlo demasiado porque tengo por un lado el puntero y por el otro lado el micrófono, pero si no podría estar haciendo movimiento. Y tiene que ver también con el contacto corporal. Por ejemplo, un saludo. No lo vamos a ver eso ahora, pero a lo mejor en algún momento. Los ojos, el movimiento de los ojos es determinante porque el cerebro, cuando nosotros miramos, pensamos, nos determina un movimiento que es involuntario hacia un determinado lado. Entonces, arriba a la derecha tenemos todo lo que es recordado y a la izquierda tenemos todo lo que es creado. Entonces tenemos arriba a la derecha visual recordado, al centro audio recordado y al fondo a la derecha un diálogo interno, una conversación con uno mismo. En cambio, sobre la izquierda nosotros tenemos creado el visual, el auditivo y las sensaciones abajo a la izquierda. ¿Por qué le hago el circulado rojo? Porque la mentira es una construcción, no es un recuerdo. Por lo tanto, cuando en general hay que sumarle a otras gestualidades también, pero en general cuando alguien mira para arriba, a la izquierda, o mira para el costado, a la izquierda, está mintiendo. Acá tenemos algunos ejemplos. Mérito de ellos. Mérito de ellos. Acá tenemos otros. Fíjense que, por ejemplo, si es emisor, mentira e inseguridad, el receptor rechazo a lo que escucha. Puño cerrado abajo, tenemos a Berlusconi con puño cerrado, sin intención de ocultar la verdad, pulgares arriba, superioridad. Cuando el mentiroso cree que fue descubierto, empieza a sudar y a hacer movimientos extraños. Es lo mismo que cuando dice una mentira o rechaza lo que
escucha. Acá tenemos otros casos. Manos abiertas al frente indicaría sinceridad y franqueza. Dedos entrelazados, autoridad. Dedos juntos tapando la boca, piensa que es engañado o va a engañar. Y la catedral del Supremo proyecta seguridad y decisión. Son gestos que uno los conoce, si los conoce, los hace. Acá tenemos evaluación negativa arriba y los personajes de abajo rascándose la nariz, que es típico del mentiroso. Pero ojo, hay que sumarle otras gestualidades. Por eso tenemos a Pinochito ahí abajo. Acá tenemos otros más. Bueno, con todo lo que le dije, el que está en el medio, ¿qué sería? Rápido, que tengo poco tiempo. Puede ser duda, pero también puede ser que voy a mentir. Acá tenemos un gesto clásico de lo que es fíjense, discúlpenme que pase del otro lado. No sé si me va a dar el cable. No da el cable. Bueno, disculpen. No. Déjalo. Tendría que haber pasado por este lado. No, acá, les quería mostrar. Lilita Carrión y la española. Hablar con la mano cerrada y señalando con el dedo índice. Indica arrogancia, agresividad. Esto es agresividad. Y hablábamos al principio de las emociones, tenemos asco, soberbia y desprecio. Y estos gestos así de usarse la mano que está haciendo Berlusconi es una frustración. Los dos hemisferios cerebrales, porque el caso es que el hemisferio derecho maneja el lado izquierdo y el hemisferio izquierdo maneja el lado derecho. Por lo tanto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo si es zurdo. Pero bueno, cuando son las dos manos, los dos hemisferios están tratando de ver cómo resuelven el problema. Acá tenemos, bueno, acá los dejo para que miren un poquito y luego les pongo la respuesta. Son todos gestos negativos. El de arriba, gesto negativo. Mirada hacia arriba y a la izquierda, imagina algo negativo. Ejemplo tenemos. Los dedos que tapan la boca implican o que piensa que están engañándole o piensa engañar. Con respecto a los otros dos, se tapan lo que no quieren ver. O sea, están intentando cubrir a la persona que le van a mentir. Lo mismo los gestos de abajo. Fíjense que Aguad lo hace con la derecha, mientras que López Murphy lo hace con la izquierda. López Murphy está mintiendo ahí, pero de cajón. Y ve acá que no puede más, hasta no pueden ver bien el color, pero está colorado como un tomate. Perdón. Voy a ver si puedo. No puedo. Bueno, la próxima vez les voy a hablar de cómo se tienen que relacionar ustedes con el otro en una negociación. Porque el transaccional, yo puedo quedarme después de horas si quieren, yo no tengo problema. Porque el transaccional es una herramienta muy útil para eso. Bueno, gracias por todo.